Mientras nosotros vamos a empezar a buscar lo que dice Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 23. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 23. Es donde nosotros vamos a basar la clase o el estudio en esta tarde. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 23. Continuando con el estudio, continuando con la serie que hemos estado llevando las últimas semanas, hablando de lo que dice allá en todo el libro de Romanos, pensando en el tema general que hemos visto, que es la gracia de Dios. Hoy el título que vamos a ver para esta tarde el título que hoy toca va a ser Tratando de ser buenos. Se me hizo interesante el título, se me hizo interesante la idea que está planteando Pablo en estos versos, y es que a lo largo de los textos anteriores, nosotros vimos el problema del pecado, vimos la solución al pecado, vimos cómo nosotros podíamos encontrar esta salvación, pero también vimos que a veces se torna difícil, o que muchas veces se torna difícil, humanamente hablando, el hacer las cosas bien. Muchas veces encontramos que es más fácil hacer las cosas mal, y que muchos de nuestros sentidos están intentando hacer las cosas mal, que muchas de nuestra naturaleza como tal es buscar hacer las cosas mal, y a veces cuando intentamos hacer las cosas bien, pareciera que nos va peor que cuando hacemos las cosas mal. Analícelo usted en su vida. Cuando usted trata de ser bueno, cuando usted trata de compartir sus cosas, cuando usted trata de ser honrado, de ser respetuoso, de hacer las cosas bien, pareciera que nos va mal. Porque cuando no eres corrupto, pues no aspiras a tener grandes trabajos a veces. No aspiras a poder llegar muy lejos, porque para subir a veces en el sistema a veces hay que ir rompiendo cosas. Si tú eres compartido, a veces la gente abusa de las cosas que tú compartes. Y tú das de lo que tienes, y la gente, como luego dice, no solamente te agarra la mano, sino que te agarra el pie. Y a veces es una lucha interna donde dice uno, hago las cosas bien y me va mal, hago las cosas mal y me va bien. Parece que es mejor hacer las cosas mal. Y es Pablo lo que va a intentar decir. Por dentro, cuando nosotros vemos lo exterior, cuando nosotros vemos lo que pasa en el mundo, por dentro entra un conflicto de decir, quiero hacer lo bueno, pero a veces se me facilita más hacer lo malo. Por eso es tratando de ser buenos, el título que le hemos puesto en esta tarde. En estos textos del verso 7 al verso 23, Pablo va a describir esa lucha interior, esa pelea aguerrida, esa pelea fuerte que tenemos contra el pecado. Porque aunque el pecado ha sido derrotado, aunque el pecado ha quedado atrás, si nosotros no nos cuidamos bien, el pecado puede surgir una vez más en nosotros y consumirnos cuando menos nos demos cuenta. Una de las cosas más fuertes con las que el pecado nos ataca es que no llega e intenta hacernos cambiar todo de repente, sino que nos hace cambiar poquito a poquito, sino que nos hace hacer pequeñitos pecados, por llamarlo de alguna manera, cosas que no consideramos que sean pecado. Y luego, cuando nos damos cuenta, ya estamos infestados de Esto es lo que Pablo nos quiere decir. Hay una lucha interior, una pelea interior, donde estoy intentando hacer lo bueno, pero a veces parece ser más fácil hacer lo malo. Dice Romanos capítulo 7, versículo del 7 en delante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.
de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiero que lleguemos a esta parte de la lectura. Romanos capítulo 7, leímos desde el verso 7 hasta el verso 12. ¿Y qué encontramos en esta parte de la escritura? Encontramos que hay un conflicto y todo esto tiene que ver con nuestro interior. Si yo no conocía que las cosas estaban mal, cuando yo estaba sin Dios, yo vivía feliz, haciendo lo que yo quería hacer. Y no había nadie que me dijera que estaba bien o que estaba mal. Cuando vengo a Cristo, me empiezan a decir muchas cosas que yo consideraba buenas o que yo no consideraba malas, que no debo de hacer. Entonces pareciera que venir a Cristo se convierte en un problema porque ahora sé cosas que estoy haciendo mal. Y por estar haciendo esas cosas ahora estoy en pecado. Entonces Pablo, aunque habla acerca de la ley, también habla de algo que nos pasa o que a la gente le pasa en el presente. ¿Qué es mejor, estar sin Dios o estar con Dios? Porque cuando estamos con Dios pareciera que la gente abusa de nosotros. Y era algo que al judío y era algo que a la iglesia del primer siglo le pasaba. Que pensaban en el propósito de la ley. Bueno, ¿para qué Dios hizo la ley? Bueno, Dios hizo la ley para que nosotros pudiéramos conocer cuál era el pensamiento de Dios. La ley, nos hacemos referencia como aquella parte en la cual Dios le dijo a Moisés qué es lo que quería que el pueblo de Israel hiciera, allá en Éxodo 19 o en Levítico 26. El propósito inicial de la ley era decirle a Israel, hey, esto es lo que Dios quiere que hagas. Estaba dividida en tres partes, nosotros podemos encontrar tres partes principales. Encontramos los mandamientos, encontramos las ordenanzas, encontramos la adoración. En la adoración hablaba acerca del sacerdocio, del tabernáculo, de las ofrendas y de las fiestas. Y el propósito de todo esto era revelar cuál era el carácter de Dios, qué era lo que Dios quería. Era apartar a la nación y ponerla en un lugar especial para que fuera ejemplo a las demás naciones. El propósito de la ley era revelar que el mundo pensaba de una manera, pero que Dios pensaba de una manera diferente. Y aunque la ley era buena por sí misma, cuando el humano, cuando las personas se acercaban a la ley, encontraban en ella que estaban mal, pero no la solución al pecado. La ley como tal no podía salvarlo. No había nada que ellos pudieran hacer para ser justificados, porque de una u otra manera caían bajo la ley, caían bajo lo que Dios le había dicho que no debían de hacer. La ley es como, lo vimos ya anteriormente, es como decir, el pecado es horrendo y tú necesitas de un Salvador. Por eso encontramos que la ley apunta a Cristo, apunta hacia el sacrificio de Cristo, apunta hacia el Salvador. Y es como alguien que nos va enseñando, que nos va educando, que nos va dando por detallitos qué es lo que nosotros necesitamos ir a aprender hasta que nos maduramos. Y cuando maduramos comprendemos que necesitamos de ese Salvador. Y es allí cuando entra Cristo. Pero la ley era necesaria o es necesaria para que nosotros comprendamos cómo Dios piensa acerca del pecado. Es allí donde nosotros encontramos que Dios no quiere tener ninguna relación con el pecado. Es donde nosotros encontramos que nosotros no debemos de tener relación con el pecado y que el pecado, aunque al momento parezca bueno, tarde o temprano nos va a consumir. Hace rato les decía, teníamos una lucha interior porque cuando venimos a Cristo pareciera que se vuelve un montón de leyes que tenemos que hacer. Pero cuando estamos en Cristo vamos comprendiendo que no son leyes que nos oprimen, sino que son ordenanzas, sino que son leyes, pongámoslos en esa palabra, que nos ayudan a ser mejores, que nos ayudan a ser verdaderamente libres, bajo un camino adecuado, bajo un camino correcto. Cuando nosotros encontramos la ley, cuando nosotros encontramos lo que Dios decía ya en todo el Antiguo Testamento, era para que nosotros entendiéramos cómo piensa Dios.
Cuando nos olvidamos de la ley, nos olvidamos del carácter completo de Dios. Y por eso muchos llegamos a decir, enfócate nada más en cosas bonitas, como el amor, como su misericordia. Pero el carácter de Dios también implica lo que la ley decía. Y comprenderlo nos ayudará a ser transformados. Nos ayudará a tener conciencia del pecado adecuado. A veces cuando vemos el Antiguo Testamento pareciera que Dios es un Dios excéntrico, excesivo en su castigo, excesivo en la forma en que aplica las cosas. Porque si hacías algo malo te mataban, pero es para que nosotros formemos conciencia y podamos entender que el pecado es extremadamente malo. Eso es lo que Dios nos quiere decir. El pecado nunca ha sido una opción, ni el pecado es algo que nosotros quisiéramos estar conviviendo con él, sino que el pecado es horrendo. Y el pecado, como ya lo hemos visto, mentir es horrendo, robar es horrendo, desobedecer a los padres es horrendo, corromper es horrendo. Todas esas cosas son malas y son cosas que nosotros deberíamos de ver como Dios lo mira. Pero es a través de la ley que nos va mostrando que todas estas cosas que hacíamos eran malas y que ahora debemos detestarlas. Pero es donde comienza en nuestro cambio, donde comienza nuestra transformación. Del hecho de comprender que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. Del hecho de comprender que necesitamos cambiar. Y comprender que no podemos cambiar solos. Fíjense cómo va ese proceso. La ley es buena, la ley es santa, según nos dice la Escritura. La ley es justa, porque la ley nos dice, tú estás haciendo las cosas mal. Y la ley nos dice, tú necesitas cambiar. Y la ley nos dice, pero no puedes cambiar tú solo. Entonces, es toda esta secuencia para que nosotros caigamos en cuenta y tengamos la necesidad de buscar a alguien. Cuando la gente no cree que el pecado es malo, cuando la gente no cree que el hacer las cosas en contra de Dios son fatales, jugamos con el pecado. Jugamos a ver qué tanto podemos pecar. Jugamos a ver qué tanto podemos hacer el mal sin que parezca tan malo. Y que tengamos siempre la excusa de poder decir, bueno, yo no sabía, bueno, yo no creía, bueno, todos caemos. La ley nos hace decir, no hay excusas. Tú pecaste y tú eres culpable. Y por lo tanto tú necesitas de alguien que te pueda ayudar para ser salvo. Cuando vemos de esta manera el pecado, es cuando entonces podemos querer alejarnos de él. Pero cuando vemos el pecado como algo agradable, como algo provechoso, es que no lo queremos dejar. A veces estamos así nosotros y mucha de la gente que está lejos de Dios precisamente por eso. Porque ha aprendido a disfrutar el pecado. Ha aprendido a que pues le podemos sacar provecho. Porque siempre en México decíamos una frase, ¿no? El que no tranza, no avanza. O sea, el que no hace engaños, el que no corrompe, el que no hace trampa, nunca va a poder salir del pozo en el que se encuentra. Porque empezamos a disfrutar aquello. Y a veces la gente dice, es que necesitas tener más malicia en tu corazón. Es que necesitas aprender a tú también hacer cosas malas, porque si no, la gente siempre va a abusar de ti. Y lo que la Biblia nos enseña, o lo que Pablo nos hace decir, por qué la ley era buena, es porque hace verle al mundo que no hay opción, que no hay salida, que cuando cometes un pecado, tienes que pagar por ese pecado. Y fíjense ustedes, cuando un ladrón está robando, pareciera que es contento mientras lo está haciendo. Pareciera que lo disfruta. Pero en cuanto lo agarra la policía,
muchos de estos ladrones están llorando. No me lleves, no quiero estar en la cárcel. Y cuando andaban haciendo sus fechorías aquellas personas, ellos andaban a carcajadas por todos lados y mientras no lo pescaban lo hacían una y otra vez. Pero cuando los pescaron y fueron a corte y en la corte los sentenciaron a estar en la cárcel, a cadena perpetua o a cosas peores, ahí están llorando, pidiendo compasión, pidiendo misericordia. Esto es lo que la ley nos enseña. Nos lleva hasta el punto en el cual estamos llorando porque hemos pecado y necesitamos que alguien nos pueda ayudar a salir de nuestro pecado. La ley es lo que nos hacía. Nos hacía definir lo bueno y lo malo, lo que era pecado y lo que no era pecado. Y nos enseñaba cómo cuando pecabas estabas muerto. Y nos enseñaba cómo cuando nosotros seguimos nuestros deseos, cuando nosotros oímos nuestra voz interior sin tener en cuenta a Dios, cuando nosotros aceptamos las mentiras que Satanás nos dice, entonces nosotros somos dignos de muerte. Exactamente como Satanás atacó a Eva, a Adán y a Eva, es exactamente como nos ataca a nosotros. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y Eva? ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y Eva? Come del árbol, no va a pasar nada. ¿Qué nos dicen a veces cuando alguien nos aconseja, nos da un mal consejo? Agárralo, que al cabo ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué va a pasar con eso? Yo me acuerdo mucho cuando era niño e íbamos a aquel supermercado y estaban las uvas ahí. Y yo quería agarrar una uva y decía, pues, ¿quién se va a dar cuenta que me comí la uva? Pero siempre mis papás me decían, no lo hagas, porque robar una uva, al final de cuentas es robar y está mal. Pero muchos pudieran decir, por otro lado, es que ¿qué de malo tiene robar una uva? ¿Quién se va a dar cuenta de una uva? ¿Qué tanto pierde la tienda por una uva? Y lo que la ley nos dice, hey, esto es pecado. Y entiende que si sigues ese consejo de que no pasa nada, que una no es ninguna y que qué tanto es poquito, tú como quiera traes las consecuencias de él. Y quiero hacer énfasis en eso. Una vez más, el pecado trae consecuencia en la vida de las personas. Entendámoslo, vivamos eso, conozcamos que si pecamos y si vivimos en pecado, nos van a castigar. Aunque también recuerden que nosotros hemos dejado de pecar por agradecimiento y por amor a Dios. Pero también está el factor de que el pecado nos va a matar tarde o temprano. Y es lo que la ley nos dice. La ley nos enseña la santidad de Dios. Muchos creemos que haciendo las cosas malas como hacemos, Dios siempre nos va a perdonar. Y que cuando nos acerquemos ante su presencia, no pasará nada. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando vemos en la ley que el sacerdote tenía que hacer todos aquellos rituales para limpiarse y poderse acercar a Dios, porque en la santidad de Dios no podía haber pecado, nos debe hacer nosotros temblar cuando pecamos. Nos debe hacer nosotros andar con cuidado delante de Dios, porque la ley nos enseña quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus cualidades, cómo es como Él piensa y qué es lo que Él quiere. La ley nos revela nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, nuestras ganas de siempre hacer el mal, de siempre desobedecer, de siempre ir tras el pecado. Eso es lo que nos va enseñando. Y por eso nosotros debemos de tener atención en ella. Porque si no nos damos cuenta, si queremos jugar con el pecado creyendo que lo podemos dominar y lo podemos gobernar y nos podemos alejar de él cuando nosotros queramos, estamos en grande peligro, estamos en peligro de muerte y es lo que la ley nos dice. Aunque hoy no nos apedrean, aunque hoy no tenemos que pagar con nuestro ojo, el ojo que sacamos, o no tenemos que hacer ojo por ojo y diente por diente, las consecuencias del pecado siguen en la vida de las personas.
Las consecuencias de haber hecho las cosas mal siguen estando allí. Pero ¿saben? La ley no solamente nos enseña lo malo, también nos enseña cosas buenas. Porque como lo dije hace rato, nos empujan a Cristo. La ley es algo que nos agarra y nos va llevando hasta que digamos necesito de Cristo. Necesito de ese Salvador. Es la ley la que nos lleva a entender eso, porque nos hace comprender que hay bendición, que podemos encontrar paz, pero que simplemente es comprender el hecho de que hemos sido pecadores y que necesitamos ser transformados. Tenemos que ser capaces de tener la actitud correcta de comprender quién es Cristo, de comprender qué es lo que Él está ofreciendo, de comprender cuál es nuestra necesidad, pero es a través de la ley que lo hacemos. Es a través de conocerlo a Él, es a través de meditar en Él, es a través de tener una buena relación con Él, pero la ley es la que nos va a llevar allí. La ley es esa parte que nos dice cosas malas, pero que nos apunta hacia la solución. No nos puede salvar como tal. No nos limpia, no nos cura, pero nos dice dónde encontrar la cura que nosotros no sabíamos hasta antes de ella que la necesitábamos. El propósito de la ley es que nosotros nos hagamos ciertas preguntas. ¿Estoy bien acorde a Dios? Es que nos hagamos esas preguntas de decir,